Si llegan a tener alguna duda, pues pueden activar su micrófono y ya externarla para que les vaya explicando. Y en unos minutitos empezamos. Creo que nos ha ido muy bien, ¿no? Que no han tenido mayor problema y están saliendo con excelentes calificaciones. Hola, Alison, ¿cómo estás? Para lo malo de entrar a Meet, pues sí se necesita una cuenta de Gmail, pero su mismo correo les indica que deben de descargar una aplicación o meterse a otra cuenta que tengan de Gmail, porque muchos tienen cuentas de Hotmail y no los deja ingresar. Y bueno, chicas, son las 8 en punto y les voy a compartir la pantalla. Si llegan a tener alguna duda, ya saben que pueden externarla y empezar a mencionarme en ese momento, maestra, yo tengo una duda en este lado y para comenzarlo a ver. Si no me llegan a escuchar o no se llega a ver bien alguna imagen, me avisan para que no tengamos mayor problema. Y bueno, son las 8 en punto y comenzamos nuestra transmisión. Y bueno, cualquier duda que lleguen a tener, pues me avisan, ¿no? Y en ese momento yo paro y les empiezo a explicar. Pues bienvenidos a nuestra semana número 2, que de nuestro módulo 4, que se llama Textos y Visiones del Mundo. Nuestro grupo es el M4, C2, G22 y nuestro grupo es el 43. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver la forma de evaluación, un poco de plagio, aunque es mínimo, pero sí ha habido algunos problemas de plagio con algunos compañeros, los recursos y los temas de la actividad integradora 1 y 2 y dudas y preguntas al final. Ya saben que en estas 3 primeras semanas nosotros vamos a ver 6 actividades integradoras y en estas 6 actividades integradoras ustedes van a conocer temas y los pasos para realizar un análisis literario, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque al final de todo este proceso, en la semana número 4, van a realizar un proyecto integrador en el que van a dar cuenta de todo este proceso de aprendizaje y todos estos pasos que hemos visto para analizar, y de los más importantes es conocer el contexto del autor para poder comprender el mensaje de la obra o texto literario que estamos leyendo. Por eso es muy importante siempre averiguar antes el contexto del autor y de la obra, y lo tenemos que tener presente. Y en esta semana pues vamos a ver los movimientos literarios, lo fantástico, las cosas que empiezan a ayudarnos a comprender más esta literatura. Y en esta última semana, pues ya todo este conocimiento lo vamos a ver realizado o proyectado en este proyecto integrador. Y déjenme ver si alguien necesita permiso. Sí. Hola, querida alumna Alison. Y y el foro de integración, que funciona igual que la actividad integradora número 6, que también es la actividad integradora número 6 como un foro de integración, pero es un tipo foro muy parecido para ensayar en este último momento. Recuerden que la semana pasada y la próxima hay un cuestionario de habilidades socioemocionales que tiene un valor de 5% cada una y que se va a ver reflejado en la última semana, se va a sumar también una autoevaluación con el 5%, además de las actividades en plataforma. ¿Cómo puedo habilitar toda mi actividad de plataforma? Bueno, es muy fácil. Cada vez que ustedes ingresen a la plataforma y abran todos los recursos, les va a dar un porcentaje de su actividad en plataforma. Si los dejan cerrados, les va a quitar. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo, si me voy hasta abajo y me voy a reporte y finalización, no me parece que es portafolio de evidencia, sí es en el portafolio de evidencia. Aquí me marca las actividades que ustedes deben de realizar en todo este tiempo. Y déjenme, voy más abajo, me parece que es aquí, creo que es aquí, cuando me señala proyecto integrador, literatura, total de categoría. Bueno, aquí se va a ir sumando todo lo que ustedes van haciendo en su cuestionario. Miren, aquí viene todo lo que hacen en su cuestionario socioemocional y viene el total de lo que ustedes van entregando. Y aquí hay una parte donde dice categoría participación individual, y esta participación individual que se da al momento de que ustedes abren un recurso. Si ustedes abren un recurso ya les da un porcentaje. Si ustedes recuerden que cada semana es como 1.33 de cada semana. Si ustedes saben todos los recursos, les va a dar mayor porcentaje. Por ejemplo, esta alumna tiene no ha abierto todos los recursos y no le ha dado el porcentaje ni tan siquiera de la primera semana, ¿no? Y aquí se va a ir sumando el punto 65, más o menos ahorita deberían llevar el 2.60 porque son las 2 semanas. Y si participan en el foro aprendiendo y mandan aunque sea un saludo, cualquier duda, les va a dar más puntaje hasta juntar este 5%. Por eso es importante que todas las semanas participen abriendo todos
los recursos, participan en el foro social, en el foro de integración, aunque sea mandando un saludito, pero con el propósito de que incremente su porcentaje, su 5%, que viene aquí marcado en la actividad en plataformas. Así es que abran todo lo que tengan ahí, mientras más cosas abran, van a poder sacar ese 5% que nos están pidiendo. Y bueno, recuerden que cuando ustedes entregan el lunes, yo tengo el jueves para calificar. Esta tabla nos ayuda a visualizar cuándo es el día que yo debo de entregar calificación y cuánto tiempo tengo que esperar para que me califiquen, ¿no? El martes, si ustedes entregan el martes, yo tengo hasta el viernes, y el miércoles al lunes siguiente, jueves al martes siguiente, viernes, sábado y domingo, como saben, nosotros no trabajamos sábado y domingo, no se cuenta, por tanto se cuenta como si fuera un viernes, y tenemos hasta el miércoles, aunque hoy ya me puse todo el día a evaluar, aún no termino algunas actividades de calificar la actividad integradora 1 y la 2. Y bueno, extensiones, ahora sí estamos en la semana de pedir extensiones. ¿Por qué? Porque ya estamos en nuestra semana número 2, en la semana 1 pues no se puede pedir, ¿no? Por obvias razones. Y pueden pedir extensión siempre y cuando tengan alguna problemática que tienen que argumentar y justificar por qué la están pidiendo. No sé si se fue la luz, si no tuvieron internet por X motivo, que esperemos que no sean graves, y ya mandan su captura de pantalla de su problema, su justificación, inmediatamente se le da la extensión, que no debe de rebasar esas 72 horas. Recuerden que esas 72 horas son cruciales, porque si no, a nosotros como facilitadores se nos junta el trabajo, ¿no? Al momento que tenemos demasiada extensión. Déjenme ver si alguien quiere ingresar, y vamos a admitir a Luis. Bienvenido, Luis. Y por eso es muy, muy importante, ¿no? Siempre justificar nuestra extensión. Bueno, el problema del plagio, que hemos visto que es el siguiente tema, es un problema muy recurrente, pero yo siento que no es tanto porque quieran hacer plagio o digan, bueno, hoy tengo flojera y no voy a hacer la actividad y voy a buscar solamente las respuestas. En el momento que yo busco la palabra contexto de Sor Juana Inés de la Cruz, me va a salir Brainly y me va a salir la respuesta de esta palabra en este momento, de esa pregunta. Pues, de hecho, aquí nos viene, ¿cuál es tu pregunta? Y le ponen tal cual la pregunta y le sale la respuesta, ¿no? En ese momento estamos cometiendo plagio. Lo mismo nos pasa con el Club de Ensayo, Script y otras páginas más de internet, donde nos va a salir la respuesta a estas preguntas, ¿no? Y en ese momento nosotros ya estamos impidiendo el aprendizaje, ya no estamos desarrollando esas competencias que les hablé la semana pasada, y ahí la importancia de seguir las sugerencias que nos dan los recursos, ¿no? En este caso nos dice que siempre investiguemos primero el contexto del autor, conozcamos muy bien y nos adentremos a su época, a lo que se estaba viviendo, y ya después de leer 2 o 3 páginas, ya podremos leer su obra y ya podemos comprender el mensaje, lo que él nos quiere decir o ella nos quiere decir. Y si nada más buscamos la pregunta, pues no sucede lo mismo. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando nos pase esto, ¿no? Y siempre tratar de buscar, el buscador escolar de Google, es muy bueno porque todas las páginas que se van a abrir ahí van a salir 100% como escolares, 100% páginas que son aptas académicamente, ¿no? No son plagio, y siempre van a salir documentos largos e investigaciones que se han realizado por autores prestigiados, ¿no? Y bueno, cambiando de tema, vamos a ir a nuestro propósito formativo. Recuerden que ya la semana pasada vimos analizar y producir textos considerando el contexto del autor, y ya vimos que para poder comprender una obra tenemos que conocer las circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales y políticas del entorno del autor. Esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta semana? Para propiciar, vamos a hacer una valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo. Esas visiones del mundo que tienen los autores, desde su época, desde lo que les tocó vivir, se va a ver reflejado, y vamos a ver y comprender estas visiones del mundo a través de un nuevo tema que vamos a ver, que son los movimientos literarios, ¿no? Y esto influye porque son tendencias, son modas que va a influir al autor, ¿no? Por último, que es la próxima semana, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano y la sociedad. Bueno, ya vamos logrando nuestros aprendizajes, nuestro propósito formativo. Estamos en nuestra semana número 2, y ya nada más nos quedan 2 semanas, y recuerden que la última, todo esto que estamos aprendiendo en estas 3 semanas se va a ver reflejado en el proyecto integrado y en el foro de integración. Y ahí por eso la importancia de sacar apuntes de todos los recursos y también de las sesiones, para que vayan viendo los pasos, y cuando tengan los 30 pasos ya nada más es cuestión de acomodarlos. Y con respecto a las competencias disciplinarias, que eso es lo que realmente nosotros vamos a aprender, que esto es lo que realmente nosotros vamos a
a poder sacar de todo estas 4 semanas es analizar y reflexionar para hacer una valoración crítica, desarrollar el potencial artístico. ¿Por qué potencial artístico? Porque vamos a poder comprender a estos autores y decir, bueno, esto es arte, esto no es arte, esto es literatura, esto no es literatura, y ya vamos a tener argumentos más explícitos para que nosotros podamos emitir una opinión. Vamos a valorar y describir el papel del arte y la literatura y los medios de comunicación, porque ya no, la literatura ya no solamente está en textos impresos, ya cambió hace como 20, 30 años esta perspectiva, ahora es a través de textos digitales que cuando yo era niña, cuando era joven, no se veía, ¿no? Y ahora ustedes pues ya nacieron con esta tecnología, lo han visto, y a lo mejor muchos se han notado el cambio y otros no tanto, porque siempre han estado apegados a esta tecnología. Van a asumir una posición personal. Eso lo van a hacer a partir una investigación que ustedes hagan de ese tema, de ese contexto. Si no pueden emitir una opinión nada más por emitirla, porque si no se volvería un chisme, y ya saben que para poder emitir cualquier opinión de un problema familiar, primero tenemos que averiguar el contexto, qué le está pasando a esta persona, qué le llevó a esta persona a hacer esto, y en ese momento nosotros emitimos una opinión, porque si no, no se convierte en una opinión crítica, ¿no? Objetiva, basada en la razón. En el momento que nosotros investigamos, ya podemos emitir una opinión fundamentada, no nada más opinar por opinar, ¿no? Ya está fundamentado lo que estoy diciendo, porque está basado en la lógica y está basado en las evidencias que se pueden comprobar. Bueno, también vamos a aprender a identificar el conocimiento social a través de la investigación que nosotros seguimos haciendo, y valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género, y las desigualdades que inducen, sobre todo en la actividad integradora número 2, ¿no? Y ahí la importancia de este módulo, no solamente porque nos va a ayudar a terminar la preparatoria, ¿no? Sino que en realidad nos va a ayudar a desarrollar esas competencias que van más allá de la literatura, ¿no? Al momento que yo sé que tengo una problemática, primero averiguo qué es lo que le está pasando o qué situación está envolviendo a esa problemática. Tengo que conocer el contexto, saber todo alrededor, y ya doy mi opinión para dar una solución, ¿no? Esa es la importancia de este módulo, que llegamos a nuestra unidad número 2, llamada Un acercamiento a otras realidades. El propósito de esta unidad número 2 es interpretar textos a partir del análisis de un contexto donde fueron producidos para relacionarnos con la cultura. Eso ya lo vimos de la semana pasada. Comprender la visión del mundo, que eso es lo que vamos a ver en esta semana, que ofrecen y fomentan una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales, en particular solamente de 2, porque es muy amplio toda la historia de la literatura y no terminaríamos en un módulo de verla. Nuestros aprendizajes esperados de esta semana va a ser reconocer el impacto de lo ficticio, que eso es un tema muy importante en la transformación o alteración de la realidad, reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, que es el contexto, sigue siendo el contexto, describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, otro tema nuevo que vamos a ver, identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario, otro tema nuevo, que con estos dos temas vamos a comprender más lo que nos quiere decir el autor, en especial las vanguardias del romanticismo, y vamos a ver las características de la realidad social contemporánea, sociedad participativa, plural y multicultural e intercultural, esto en actividad integradora número 2, para valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, es decir, en nuestra cultura, que está llena de muchas, a su vez, de muchas culturas étnicas que enriquecen a nuestro país, y eso es lo que vamos a realizar. Ahora sí nos vamos a adentrar a nuestra actividad integradora número 3, llamada Textos y Mundos Posibles. En ella vamos a leer cualquier texto y analizarlo. Es de utilidad para ser conscientes del proceso de comunicación que existe entre el autor, la obra y el lector. Es decir, estos tres siempre están muy vinculados, y estos tres se van a comunicar, aunque estos tres estén en épocas diferentes, estén en contextos diferentes, siempre vamos a estar comunicados. ¿Y cómo vamos a estar comunicados? A partir de la comprensión de este contexto, ¿no? Por eso es muy importante siempre conocer el contexto del autor. Para ello vamos a ver el recurso literatura e individuo. También nos dice que los autores de textos literarios nos llevan a imaginar realidades y mundos posibles. Para ello vamos a ver estos dos recursos, que se llaman literatura, ficción y realidad, y para saber más el sentido de la vida. Los autores, al crear obras, suelen verse influenciados por el contexto social y las tendencias de su época, que ya lo vimos. En este caso vamos a estudiar el contexto principal, que son los movimientos literarios, en estos dos recursos llamados literatura y sociedad y literatura del siglo XIX y XX. En esta actividad integradora vamos a analizar el contexto y las características de dos textos de diferentes épocas, a fin de descubrir los mundos alternativos
qué surgen en su mente. Y ahora sí nos vamos al recurso número 1 que se llama literatura individuo. En este recurso nos señala que entre estos dos, entre el autor, texto y obra y lector, hay una comunicación que siempre es muy importante que estén vinculados, ¿no? En el momento que el autor manda un mensaje a través del texto y este texto tiene un código que está establecido por la época, por la forma de pensar, la cultura, las tradiciones que trae el autor, al momento que el lector lo lee, lo comprende y él desde su perspectiva, desde su época, de sus tradiciones, costumbres, y va comprendiendo a este autor y puede modificar su forma de pensar y ver la vida. ¿Por qué? Porque ya la ve desde el punto de vista de este autor. Entonces esta obra, el texto literario nos va a ayudar a comprender no solamente a un autor, sino a una época, a comprender la historia y a cambiarlo. Recuerden que si conocemos la historia, podemos comprender nuestro futuro y nuestro presente. Por ello es muy importante siempre estar vinculados con ello. Y nos dice este recurso literario que este es un proceso de comunicación en que la obra va a hacer que estos dos individuos, ya sea el autor y el lector, se vean vinculados y se vean compenetrados para hacer una sola realidad, ¿no? Comprenderlo. Nos vamos a nuestro segundo recurso llamado ficción y realidad. Nos dice que el concepto de literatura ha cambiado durante los siglos. Primero se decía que la literatura en el siglo XVIII era todo aquel escrito que nos contara una historia. A ese escrito se le llamaba literatura, ¿no? Actualmente se dice que la literatura es el concepto de un autor que escribe a partir de una tendencia y ese autor refleja el contexto de lo que está viviendo. A eso nosotros nos referimos a literatura y que tiene recursos retóricos y que tiene muchos elementos que le dan esa creación de arte, porque recuerden que no todos los textos son arte, no todos los textos se pueden clasificar como literatura y es muy importante que nos quede presente. Y aquí nos dice que en este mismo recurso nos dice que es difícil, muy difícil definir el concepto de literatura porque va cambiando conforme pasa el tiempo y antes literatura nada más era todo, en un inicio pensaban que solo literatura eran las personas que podían contarnos una historia y entonces va cambiando y actualmente pues ese concepto es el que tenemos, ¿no? De literatura es todos los autores que narran y expresan lo que están viviendo a través de recursos de la retórica, de figuras literarias, lo que ellos viven en su contexto. Y hay que tenerlo muy presente porque lo vamos a utilizar la próxima semana este concepto de literatura. Y en este mismo recurso nos dice que la ficción y la realidad es muy diferente. Hay autores que narran su realidad y la plasman tal cual como la viven, ¿no? Un bosque en el que hay poca luz, se ve oscurece muy rápido, pero hay otros autores que empiezan expresarnos su realidad a través de la ficción y nos dicen, bueno, aparte de este bosque hermoso y bello, hay unas hadas que cuidan este bosque y hay unos elfos que también ayudan a que los árboles crezcan mejor y que tengan mayor cuidado, ¿no? Bueno, esta ficción solamente se expresa en el pensamiento del autor y se va expandiendo porque también es una moda. Y nos dice que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, como en este caso, pero en otras ocasiones también refleja aspectos de su realidad, pero también él crea personajes, lugares, momentos, sucesos que son creaciones que nada más surgen de su imaginación, como Peter Pan en el cuento de Nunca Jamás. No existe un lugar así, ¿no? De fantasía, donde los niños son eternos, la niñez siempre es eterna y no crece, ¿no? Y esa realidad pues no es cierta, no nada más vive en la imaginación de este autor. En este mismo recurso también nos habla que según la Real Academia Española la define la ficción como la invención o cosa fingida que surge de nuestra mente y de aquí de hecho les puse un autor donde todo lo que sale de su imaginación lo plasma, ¿no? Seres con alas que vuelan, tormentas espectaculares que llegan a inundar todo un planeta y cosas que nos van pasando las va poniendo este autor que nacen de su imaginación y las plasma tal cual él las está viviendo porque también es las inquietudes de una época, ¿no? También nos dice que es la construcción que hace el autor partiendo de su realidad. Un autor tiene la capacidad de agregar o quitar elementos según lo requiera y usa la creatividad para dar origen a un mundo literario. Se considera que un escrito se acerca al mundo verdadero cuando aparentemente se describe la realidad concreta o histórica en la que se desarrollan los sucesos del texto. Y cabe aclarar que no todo lo que es ficción es literatura, como lo que vimos. Si ustedes han leído 50 sombras de Grey,
y ustedes lo leen tal cual, los lleva a la imaginación y empiezan a imaginarse un montón de cosas, ¿no? Con esa historia, pero en realidad no tienen ningún recurso retórico, en realidad no nos ayuda a reflexionar como lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz, que digo, ¿qué me trató de decir la poeta con su texto literario? Y varias veces lo tuvimos que leer, porque los recursos retóricos que utilizaba ella eran tan impresionantes que por una palabra o dos nos decía un montón de cosas. En cambio, en ese tipo de textos, pues es tan literal que solo nos lleva a la imaginación, ¿no? Lo que hacen los personajes y lo que se vive en ese contexto. No va más allá, por eso no se le considera literatura a ciertos textos narrativos. También nos dice que en los textos literarios encontramos que un autor crea un mundo paralelo al que él vive a la realidad, o sea, narra lo que está viviendo, pero aparte, como Harry Potter expresa que aparte hay un mundo paralelo donde existe magos y brujas que son buenos y hay malos, y etcétera, ¿no? Y este mundo paralelo solamente existe a través de esa realidad del autor que al leerla nosotros también nos la llegamos a imaginar y queremos compenetrarnos con ella misma, ¿no? Y empezamos a averiguar, informarnos más sobre todo lo que utiliza la autora, ¿no? Con lo que creó a sus personajes. La realidad que ha sido recreada por la imaginación del autor, bueno, siempre la vamos a ver. Y estas son las realidades que hace el autor, ¿no? Esto en este mismo recurso nos los divide en unos mundos posibles. Un mundo posible que se pudiera dar es el realista o el cotidiano, que se apega a la realidad tal cual es de la persona. El maravilloso, que se presentan series y acontecimientos mágicos o extraordinarios que no suceden en la realidad, como lo que vemos en Harry Potter. El onírico es todo lo que sale de nuestros sueños, que esos monstruos que salen de nuestros sueños, que salen abajo de la cama, que se abre el ropero y entra un monstruo grande, eso es lo onírico, lo que sale de esos miedos que salen de nuestros sueños. A eso se refiere con este mundo, este tipo de mundo posible. También existe el mítico, que trata de relatos para darnos explicación del origen del universo, del ser humano, del mundo, de todo lo que hay a nuestro alrededor. El utópico hace referencia a un lugar perfecto, como es como es la isla, no recuerdo cómo se llama, el Edén, que es un lugar perfecto donde no podríamos vivir ahí eternamente, donde todo es perfecto ahí, donde la naturaleza es exactamente como nos ayuda a vivir muy bien, ¿no? No hay ni tormentas, ni diluvios, no hay fuego, no hay nada, ¿no? Siempre viviríamos ahí en un lugar perfecto, eso es lo utópico. Y la ciencia ficción, bueno, la ciencia ficción hay que tenerlo muy presente porque en uno de los textos, el que vamos a leer de Frankenstein, Mary Shelley, no es de ciencia ficción. La ciencia ficción surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde Isaac Asimov trata de plasmarnos esos artefactos que ayudan a solucionar la vida del ser humano, pero de manera fácil, ¿no? Y empieza a haber máquinas del tiempo, empieza a haber microondas, empieza a haber un aparato donde le doy clic y ya saca mi desayuno como yo lo quiero. Y esa ciencia ficción se da después de esa revolución importante de la tecnología, que después de la Segunda Guerra Mundial crece muchísimo, ¿no? Como el Internet, las computadoras, que es lo que estamos viviendo ahora. A eso se refiere ciencia ficción, porque es una ciencia. Y lo que había antes solamente se le considera ficción, no ciencia, nada más se le considera ficción, que es lo que vimos ahorita en el recurso pasado, que es un mundo paralelo, que ese mundo paralelo trata de esos seres que solo existen en la imaginación de otras personas, ¿no? Y no de artefactos, que es muy diferente, ¿no? Y el último sería el otro mundo que podría vivir en el pensamiento de nuestro autor, es el realismo, que expresa características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada de ese momento, ¿no? Y nos habla de los hechos tal cuales y crudos, reales, que le están sucediendo a una sociedad en particular, ¿no? Y en este recurso que se llama Para saber más, nos ponen dos videos, uno se llama El sentido de la vida, y aquí nos dice que el sentido de la vida, todos tenemos un sentido de la vida. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este planeta? Y nos dice que dependiendo de la época, cada persona tiene un sentido de la vida diferente. Dependiendo de nuestra religión, tenemos un sentido de la vida. Dependiendo de nuestra filosofía, tenemos otro sentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida que ustedes tienen, no? Y nos los pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué están estudiando? ¿Cuál es su sentido? ¿Por qué están en este planeta? Y estos dos videos, que uno dura 1 minuto y el otro un poquito más, nos hablan precisamente de eso. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué llegaste a vivir en este mundo? Y hay que tenerlo muy presente porque en los textos literarios los autores nos dicen, el
el sentido de la vida que ellos tienen expresado en esos personajes que vamos a ver más adelante en un movimiento literario llamado el romanticismo y el otro en las vanguardias. Y hay que tener muy presente este sentido de la vida. En el otro siguiente recurso literario llamado literatura y sociedad nos dice que la literatura y la sociedad están muy relacionados. ¿Por qué? Porque en la literatura se ve cómo era la sociedad de una época y esta sociedad se ve muy bien plasmada en la literatura. Los dos son un eje muy importante y entre los dos nosotros podemos comprender cómo vivían en una sociedad. Cuando nosotros empezamos a leer un texto vamos a comprender cómo era la sociedad de entonces, ¿no? Cómo era su forma de vestir, su forma de hablar, qué palabras decían, si decían palabras inadecuadas o no, y cómo era la crítica, cómo era la sociedad. Eso nos narra siempre la literatura y nos va a enseñar, más allá de entretenernos y leer un texto narrativo, nos va a enseñar mucho, mucho de historia, ¿no? Y nos dice que la literatura describe y en algunos casos explica el comportamiento y los cambios sociales que se están viviendo en aquella época. También nos dan a entender los movimientos literarios que hay en ese momento, qué estaba de moda en ese momento, qué era la tendencia, y se define de acuerdo a los estados de la sociedad, puede propiciar un cambio social. Muchas veces la literatura propicia este cambio social, ¿no? Se debe considerar lo que ocurría cuando fue escrito, y obviamente nosotros ya lo sabemos cuando vimos los textos de la semana pasada, y vimos que sí, los tres autores que vimos en la actividad integradora número 1 consideraron todo lo que estaba viviendo y lo fueron y lo plasmaron en sus textos literarios. También nos dice que la literatura y son una fuente de conocimiento, porque pues aprendemos de la sociedad muy claramente. También nos dice que la ficción se considera conocimiento social alternativo, y lo vamos a ver muy bien en Frankenstein de Mary Shelley, porque esa ficción era lo que estaba de moda, porque estaba la revolución industrial y se creía que en ese avance tecnológico iba a suceder estas cosas, ¿no? Que todavía no han pasado, pero ellos en su imaginación de la escritora sí pasaba, ¿no? Y lo que el mundo fue o podría haber sido también, en el caso de igual de Frankenstein, aquí lo que pudo haber sido y no fue real, ¿no? Armar un monstruo a partir de pedazos de cadáveres, y el doctor Frankenstein armaba y decía, ay, me voy a llevar la pierna de ese señor porque tiene las características necesarias para correr muy bien, y me voy a llevar este brazo porque se ve muy fuerte, y me voy a llevar, y empezó a armar de pedazos de ser humanos, un ser que dijo, ese va a ser extraordinario, y fue un hombre inmensamente grande, y el momento que lo arma y él quedó sorprendido, ¿no? Y ese mundo que nos dice que podría haber sido, se ve muy bien plasmado en el texto de Frankenstein de Mary Shelley, que es el que vamos a leer. Y ahora sí nos vamos a los movimientos literarios, que nos dice, ¿qué son los movimientos literarios? Que nos está hable y hable de los recursos. Bueno, los movimientos literarios es la historia de la literatura desde el inicio, desde el nacimiento del hombre hasta la actualidad, y existe mucha literatura y nos va marcando según la época. Estos movimientos literarios obviamente tienen un inicio, un desarrollo y un esplendor donde los autores plasman muy bien esas tendencias que existían en ese momento, y un declive. En ese declive un autor puede estar en el finales del clasicismo e inicios de la Edad Media, y así en cada uno. Hay autores que pueden estar a finales e inicios de otra, ¿no? Por eso hay muchas veces que nos cuesta trabajo definirlo, porque tiene las dos características. Y esta es nuestra historia. Primero existió el clasicismo, antes del siglo V, antes del siglo V, antes de Cristo y después de Cristo. Este movimiento dura más o menos unos 1000 años, ¿no? En la Edad Media del siglo V al XV, el Renacimiento del siglo XV al XVI, el Barroco del XVI al XVIII, que ya lo vimos con Sor Juana Inés de la Cruz. En el siglo XVIII también existió el neoclasicismo, que vuelve a hacer tendencia otra vez los valores de clásicos, griegos y romanos. Después surge el romanticismo, que es el que vamos a ver nosotros más adelante. Posteriormente el realismo a mitad del siglo XIX, el modernismo en el siglo XX, inicios del siglo XX, y en esa misma época se estaban dando las vanguardias, y actualmente estamos en una época que se llama época contemporánea, pleno siglo XXI, donde se rompe todo esto para dar una nueva, surge una nueva literatura con una forma muy diferente. Ya no es a través de textos escritos, impresos, ¿no? Y inmediatamente cambia el formato para convertirse en digitales. Lo que nunca se había visto en 5000 años, lo vamos a ver en esa época contemporánea, y el cambio es muy, muy grande,
como jamás se había visto. Yo creo que ustedes no lo han percibido porque nacieron en esta plena época, pero los que llevamos más tiempo y vemos que el surgimiento, yo por ejemplo, pues sí también nací en la época contemporánea, pero he visto todos estos y el cambio fue fenomenal, ¿no? Porque cuando yo nací no existía internet, ya después fue surgiendo internet y nos fuimos adaptando a ello, ¿no? Y esto es la literatura, esto se refiere a movimientos literarios, es la historia de la literatura a través del tiempo en el occidente. Nos dice que la literatura en el siglo XIX y XX nos menciona este recurso, que los movimientos literarios son estilos y formas de pensar y sentir de los autores de una época determinada. Son tendencias que marcan la producción artística en el mundo occidental, en un contexto social y cultural, es decir, la moda, ¿no? Tal contexto influye en la forma de expresión del arte, y no solamente de la literatura, en varias formas de expresión artísticas. Los movimientos literarios surgen como una oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, por ejemplo, el romanticismo, que era todo lo que tenía que ver con la realización de lo que yo quisiera hacer como ser humano, todo lo que me hiciera feliz, se oponía al neoclasicismo, que el neoclasicismo decía, no, hay que luchar por la patria, hay que luchar por el progreso, hay que luchar porque la sociedad esté mejor, y los románticos dijeron, no, hay que luchar mejor para que yo sea feliz, y si me hace feliz escribir, yo quiero escribir, y yo voy a hacer en ese romanticismo que yo quiero escribir, y si quiero ser pintor, voy a ser pintor, si quiero ser youtuber, voy a ser youtuber, y lo que quisieran hacer, lo que los hiciera sentir feliz, a eso se dedicaban los románticos, ¿no? Eso que, no el concepto que tenemos de romanticismo ahora, ¿no? De amor y como Romeo y Julieta, va más allá de eso, ¿no? Y el movimiento del romanticismo. También nos dice que los movimientos literarios reúnen un grupo de artistas y escritores a partir de afinidades idiotemáticas, compositivas y lingüísticas, experiencias de vida y métodos de creación artística, lo que implica renunciar a su individualidad. Es decir, todos estos autores cuando se reunían tenían las mismas características. Como les menciono, los románticos luchaban por el ideal, que los hacía ser felices, por eso luchaban, ¿no? También por esas composiciones en el que expresaban sus sentimientos y emociones, lo que no hacían en el neoclasicismo, ahí lo expresaban. Y todos este grupo de personas siempre tenían esas mismas características en cada movimiento literario, todos se parecían mucho, ¿no? Aunque cada quien, el estilo de cada quien siempre era muy diferente, ¿no? Porque dependía del contexto en el que se habían formado. Y ahora sí nos adentramos en ese mismo recurso a uno de los movimientos literarios que vamos a ver, que vamos a plasmar. Este recurso nos marca otros dos movimientos literarios, pero no los vamos a ver porque en realidad lo que nos vamos a centrar es en porque es el que nos está pidiendo que hagamos un análisis. En el romanticismo se homenajeaba el sentimiento para elegirlo por encima de la razón, es decir, recuerden que les había dicho que antes del romanticismo hubo un movimiento literario que se llama neoclasicismo, donde decía, la razón es lo primordial, hay que ser enciclopédicos, hay que estudiar, si yo digo un concepto, hay que a trabajarlo, hay que hacer todo lo posible para que la sociedad salga, hay que ilustrar a la gente, que todos tengan educación, que todos tengan, que todos trabajen, que todos tengan el sentido de la vida para que haya progreso en nuestra sociedad y siga creciendo nuestra sociedad para bien. Pero después dicen nace un movimiento que se llama el romanticismo y dicen, no, eso a mí no me hace feliz, todo el día trabajo, de las 24 horas trabajo 20, descanso muy poquito, duermo muy poco y no me hace feliz. ¿De qué me sirve a mí trabajar como loco y tener tanto conocimiento como nunca se había tenido en otras épocas? Y si no soy feliz, entonces yo prefiero ser pintor, aunque yo no sea feliz. Y aquí se retoma el amor, aunque el texto de Romeo y Julieta no se los puse porque ese texto es de Renacimiento, mucho tiempo atrás, en el siglo XVI, y el romanticismo surge en el siglo XVIII. Esta es una pintura de Romeo y Julieta, así se llama la pintura de Frank Dixie, y él nos dice que ya retoma el sentido de lo romántico entre el amor, entre la pareja, ¿no? Donde dice que el hombre, todo lo que haga al hombre y a la mujer feliz, hay que hacerlo, y si hay amor carnal entre un hombre y una mujer, pues si eso nos hace feliz, pues adelante, ¿no? Y los románticos eran así, el romántico expresaba sus sentimientos y emociones como nunca se había visto, que se oponía al neoclasicismo. El neoclasicismo estaba prohibido, se consideraba una persona débil,
difícil al que dijera o al que expresara sus sentimientos y sus emociones, y ahí se rompe completamente ese paradigma y surge el romanticismo, y en pleno apogeo surge una novela llamada Frankenstein, donde este personaje en especial, que es un monstruo, si ustedes leen o ya leyeron el texto de Frankenstein, ven que este personaje no tiene nombre, de hecho le llaman monstruo, no tiene nombre, en realidad el doctor Frankenstein es el doctor, el creador de este monstruo, ¿no? Y ustedes, bueno, hay una pregunta, ¿no? Yo ya les di la respuesta a la pregunta, y nos dice que en este movimiento literario existe aparte otras corrientes literarias como el individualismo, el subjetivismo, el nacionalismo, el irracionalismo, el exotismo, la libertad y el idealismo. Todas estas características se van a ver reflejadas en los textos románticos, no en todos, algunos o algún texto nada más va a hablar del individualismo, y ustedes van a encontrar cuando averigüen el contexto del autor, que les va a decir que el Frankenstein es una novela gótica. No es una novela gótica, primera porque esa corriente literaria, aunque tiene las características Frankenstein de una novela gótica, porque todas las novelas góticas estaban escritas a modo de carta, como si le estuvieran contando a alguien lo que estaba sucediendo, pero lo gótico tenía que ver con la tristeza, con la depresión, con todo lo que fuera deprimente, con lo gris, cuando lo lee y lo lleva en el subterráneo, en la lluvia, y nunca hay sol, nunca hay vida. En este caso no es una novela gótica como tal, pareciera una novela gótica porque está escrito en forma de carta, pero va más allá de esto, ¿no? Nos expresa los sentimientos y las emociones de las tristezas y alegrías de un monstruo y del doctor Frankenstein, el que nos está narrando lo que le sucedió. Así que pongan aquí un poco de comillas ahí cuando vean, y ahí van a encontrar en internet que es una novela gótica. Bueno, no, pertenece 100% al romanticismo, ¿no? Y es lo que nos señala nuestro recurso. Aquí no nos señala la novela gótica porque no entra aquí, sino nos señalaría nuestro recurso literario. Nada más nos señala que pertenece al romanticismo y puede caer con estas mismas corrientes literarias o características. No es lo mismo corriente literaria que movimiento literario. Recuerden que movimiento literario es la historia de la literatura en el occidente. Y vamos a ver otro movimiento literario que surge a principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y le doy acceso a Luis. Bienvenido, Luis. Y como les iba explicando, vamos a ver otro movimiento literario. Después de que pasa el tiempo, surge otro movimiento literario después del modernismo. Ya nosotros leímos un poco del modernismo con Rubén Darío, y después surgen las vanguardias. Las vanguardias surgen un movimiento literario después de la Primera Guerra Mundial que se opone a todo lo que estaba establecido en ese momento, como todos los movimientos literarios se oponen a lo que estaba establecido en ese momento, y dice: yo ya estoy harta de la lucha por el poder, que hay países que se quieren quedar con ese territorio para ser más poderoso, pero que las consecuencias de esta guerra son catastróficas, son inhumanas, ¿no? Y se crea uno que ustedes lo conocen muy bien, esta pintura que se llama El grito de Herbert Munch, y nos trata de ver esa realidad de ese surgimiento horrible de la guerra, ¿no? Lo que pasa después de la guerra, y surgen las vanguardias rompen con lo establecido, y por primera vez se hace poesía, ya no en versos, y esos versos tienen que tener una rima, y deben tener una rima exacta, y además el verso de si termina en O, la siguiente vocal debe terminar en O, y así sucesivamente. Eso rompe 100% con lo establecido, y dice: no, yo voy a hacer un movimiento literario que se llame dadaísta, y este se va a oponer a todo lo tradicional. Y los dadaístas empezaron a cortar, agarraron una hoja de periódico y cortaron todas las palabras grandes que vieron, la metieron en una bolsa de plástico, la movieron, la quitaron, y después iban sacando palabra por palabra y la iban pegando. ¿Y saben cuál era el mensaje que quería decir? Nada, no decía nada, por eso se llamaba Dada, decimos que no decía nada, Dada, Dada. De hecho hay un poema así dadaísta, Dada, y abajo otro verso que dice Dada, y otro verso abajo Dada. ¿Y qué quiere decir? Pues nada. Pero si nosotros averiguamos el contexto de los autores que nos están metiendo a esta nueva literatura, esto se opone a todo lo establecido para ellos estaba mal, porque nos llevaba a la muerte, nos llevaba a la pobreza, nos llevaba a cosas que no eran buenas para el ser humano, ¿no? Y así surgen muchos como el caligrama. Aparece una nueva forma de hacer poemas. Si mi poema hablaba de una mujer, mi poema tenía que tener forma de mujer. Si hablaba del vino, tenía forma de copa de vino. Si hablaba de amor, tenía forma de corazón.
Y así nos iba cambiando diferentes corrientes literarias que se hicieron en el vanguardismo. Y aquí está un poema de dadaísta, ¿no? Donde cortaban cachitos de periódico y lo iban pegando y no decía absolutamente nada. Y aquí en el caligrama, pues sí, en este sí nos viene un mensaje tal cual que nos habla sobre una mujer que es hermosa y bella, y cada una de las líneas para hacer el contorno de esa mujer, bueno, es parte de ese poema. Y así hay varias corrientes literarias en este movimiento, ¿no? Y nos dice que el nombre de vanguardias viene del término francés avant-garde, usado en la milicia para transmitir el espíritu de lucha y combate de estos autores contra el arte decimonónico, porque ellos decían que, bueno, la iglesia era la que ponía muchas veces este tipo de enfrentas entre el ser humano, o académico, que lo académico luego era tan cuadrado que en lugar de ayudar al ser humano, pues no dejaba que avanzara, ¿no? Y vanguardias quiere decir los primeros, son los primeros militares que entran a la guerra, los que van a la vanguardia son los que siempre inician esta guerra. Por eso siempre dice que ellos se llamaban vanguardistas, porque iban siempre enfrente, ¿no? Y a este movimiento se le llamó así. En este movimiento literario existen varias corrientes literarias, y una de ellas es muy importante porque en una de ellas está nuestra siguiente obra, que es la debutante de Leonora Carrington. Y aquí nos habla y nos dice, porque hay más, pero nuestro recurso nada más nos habla del futurismo, donde este tipo de corriente literaria nos dice que los poemas, los cuentos, hablan sobre tecnología, sobre lugares del futuro, ciudades que podrían existir en el futuro, planetas donde podría vivir el ser humano. El dadaísmo, aquí bien nos lo señala, es una desestructura de todo lo establecido. Ya no tiene lógica, ya no tiene nada que ver con lo que sería lo tradicional de la poesía o de cualquier texto. El surrealismo, que en este es el que nos vamos a meter, en este está nuestra autora y nos dice que expresa de forma automática los pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. ¿Por qué? Porque los surrealistas, ustedes han hablado mucho de hablar de surrealismo o el surrealismo, donde nos dice que lo que piensa el autor lo escribe y que va más allá de lo que está pensando, y él lo llega a plasmar tanto en la pintura. Esta es una pintura de Leonora Carrington, una hiena vestida así como de la alta sociedad de esa época, donde se ve un fondo como un hueco negro donde dice que no se sabe qué va a pasar con su futuro, ¿no? Y ese surrealismo viene mucho de lo que estaba de moda en ese momento, que era el psicoanálisis y la psicología, que estaba muy en tendencia, y hacía reflexión sobre los sueños y decía que todo lo que soñaran era el reflejo de lo que el ser humano deseaba, ¿no? Que eso es lo que nos dicen los psicoanalistas, ¿no? Si tú sueñas con la muerte, bueno, es que te tienes miedo a la muerte, o alguien cercano se está muriendo, y eso nos hace una introspección de lo que nosotros tenemos miedo, para nosotros comprendernos en fondo lo que estamos transmitiendo. Y en ese momento surge este movimiento literario de este psicoanálisis que estaba muy de moda con Sigmund Freud, y surge el surrealismo, que también es una vanguardia, y hay que ponerle mucha atención porque de este vamos a leer un cuento que está muy chiquitito, como de 15, 20 renglones, no recuerdo. Otro movimiento es el cubismo, donde viene lo intelectual, se va a plasmar, va a sobresalir sobre todo. El creacionismo prefiere la creación sobre la imitación, es decir, se van a crear nuevas formas y no van a imitar a otras, ¿no? Y el expresionismo, donde rechaza que el arte refleja el externo y se centra en el interior. Lo que más nos vamos a centrar es en el surrealismo, porque en eso está basada nuestra actividad integradora número 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX, que es el Romanticismo de Frankenstein y de Mary Shelley, y otro del siglo XX. Y en él vamos a analizar su contexto para reconocer en ella las propuestas del movimiento literario, es decir, lo vamos a leer y de ahí vamos a decir, ya entiendo por qué pertenece este movimiento literario, ¿no? Al que pertenece, el sentido de la vida que abordan, por eso era muy importante esto, ¿no? ¿Qué sentido de la vida tienen las personas? En este caso nosotros vamos a buscar el sentido de la vida del personaje. ¿Cuál es el sentido de la vida de Frankenstein o del monstruo? ¿Cuál es el sentido de la vida de la autora? ¿Cuál es el sentido de la vida de esta hiena que se disfraza y se va a una fiesta, ¿no? Y nosotros lo tenemos que analizar y lo tenemos que discernir en nuestra actividad integradora. Le doy... Hola Sonia, bienvenida. Y para ello vamos a ver a Leonora Carrington, y si vean y analicen varios
páginas de internet de Leonora Carrington, y así lo escriben tal cual. Recuerden que si ustedes van a escribir, si ustedes escriben tal cual el contexto de Leonora Carrington, les va a salir la respuesta, y es en ese momento estamos cometiendo plagio. Leonora Carrington, miren, aquí me salió. Y en ese momento ustedes busquen, recuerden que las wikis son textos que son muy fáciles de editar, y puede ser que la información que venga ahí no sea cierta. Por eso es mejor ver o buscar, por ejemplo, en este que dice museo, lugares donde sea información más fidedigna, ¿no? Como en un museo, como en un periódico de Milenio, como en una revista de arte. Esos son fuentes de información más confiables. Lean una o dos páginas de estos autores. ¿Y para qué? Para que nos podamos comprender el contexto del autor, y lo vamos a ver, y cuando nosotros lo analicemos. Aquí vemos a Leonora Carrington. Leonora Carrington perteneció a la aristocracia de Inglaterra. Leonora Carrington pudo vivir como una reina porque siempre estaba inmersa en esos lugares. Lo tenía todo cuando era chiquita. Miren, fíjense la forma de vestir en plena, terminaron la plena guerra mundial en 1940 y tantos. Mucho antes, porque ella nació mucho antes. Ella vivía muy bien, lo tenía todo, y no quiso ser una princesa, y dijo: yo no quiero vivir en esta sociedad hipócrita, porque todos aquí son unos hipócritas, yo quiero ser libre. Y agarra y le dice a sus padres: ¿saben qué? Yo no me voy a casar. Sus padres ya habían tratado de, miren la casa donde vivía, era un palacio donde ella vivía, tenía los sirvientes a sus órdenes. Ella hacía lo que quería, lo tenía exactamente todo, pero ella no quiso vivir de forma cómoda, ni quiso pertenecer a la realeza británica, y dijo: no, basta, yo quiero ser libre. Y ella empezó a pintar desde muy niña, y empezó a darle sentido a su vida a través del arte, ¿no? Y ella pues conoce a varios, como estaba inmersa en esa alta sociedad, pues conoce a varios artistas, y ella la envuelve ese mundo tan diferente en el que ella vivía, y dice: yo quiero ser libre. Y ella huye de Inglaterra, y al momento de huir, pues su padre la persigue y le dice: no, pues ¿saben qué? Tráiganme a mi hija de regreso, porque mi hija está completamente loca. En eso de que la trae y la estira y la afloje con su papá, la mete a un manicomio, y dice: no, mi hija está loca. Y en ese momento estaba muy de moda, en los años 40, para restablecer la cordura en una persona, darle electroshocks a los pacientes. Y dice que la mojaban, porque ella cuenta y narra, dice que la mojaban, la ponían en una plancha fría, le aventaban una cubetada fría, la mojaban completamente desnuda, y la electrocutaban para que le volviera la razón. Ustedes díganme si no les ver la razón a esa pobre mujer que vivió esas atrocidades, y que la violaron, le hicieron barbaridad y media en ese manicomio, y ella huía y huía, y justo se enamora cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y estaba en Francia, y sucede esto, y el amor de su vida queda detenido, ¿no? Porque era conspirador, un francés que pensaron que estaba trabajando en la política de Francia. Recuerden que Francia era un país que estaba en contra de los nazis, que después fue invadido, y en esa invasión, pues ahí detuvieron a su actual novio, y ella huye, ¿no? Ella huye y llega a Estados Unidos, y de Estados Unidos se viene a México. Y miren que con quiénes eran sus amistades. Sus amistades fue Octavio Paz, que fue premio Nobel de Literatura, el único que ha tenido premio Nobel de Literatura en México. Es decir, ella no se juntaba con cualquier personalidad, se juntaba con los más grandes, y que vinieron a México a estar aquí, ¿no? Ella no solamente fue una artista, fue escritora, fue pintora, fue escultora, hay muchas esculturas en Reforma aquí en la Ciudad de México, y hasta una se la robaron, y sus obras están catalogadas en millones de dólares. Aquí dice que nace en 1917, creció rodeada de mitos y celtas. Por eso en esos mitos celtas se ve muy bien reflejado este cuento que ustedes van a leer. Se le contaba su madre, su abuela y su nana, todas ellas irlandesas y proclives a la fabulación, es decir, les contaba historias de hadas, de que existían seres extraños en el bosque, y todo eso se ve muy bien reflejado en la literatura. Le hablaban de antiguas razas míticas de Irlanda, con quienes decía haber convivido en los campos y caminos. Su padre era en cambio un exitoso hombre de negocios que se oponía férreamente a la fantasía y a los intereses artísticos de su hija. Y aquí empieza el estire y afloje de ella. Lo que él esperaba era que tras debutar con un baile en el lujoso Hotel Ritz de Londres, y ser presentada en la corte ante la sociedad, ante el rey Jorge V, Leonora encontraría un esposo y un futuro
cómodo, ¿no? Donde ella estuviera bien, donde tuviera todas las riquezas y su familia creciera. Y oh, sorpresa, Leonora le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero que me presentes en la sociedad. Yo quiero ser libre y quiero ser pintora, quiero ser escultora, quiero ser escritora. Y le valió a Leonora Carrington. Y cuando lean el texto y lean más sobre Leonora Carrington, porque en el momento que lean más la van a comprender muy bien de qué se trata el cuento de la debutante. Y que fue escrito, ya les dije, en qué movimiento literario, y tiene mucho que ver el surrealismo, donde ella, todo lo que ella sueña, lo plasma en el arte. Miren todo lo que ella, lo onírico, lo onírico tiene que ver con los sueños, y todos esos fantasmas y todos esos mitología delta que ella nos expresa de Irlanda, todo tiene que ver aquí. Ella vivió muchos años, aquí murió, aquí se quedó en México, aquí siempre vivió, me parece que fue en la colonia Roma, donde ella se estableció. Y nos vamos a nuestra siguiente autora, que es Mary Shelley, que ella es una autora, una de las más grandes, que al principio no fue reconocida, pensaron que cuando ella escribió ese texto, pensaron que lo había escrito su esposo. Imagínense cuánto desprestigio tenían las mujeres, que no se les consideraba que ellas podrían ser capaces de escribir un texto como el que había escrito Mary Shelley. Y imagínense qué tan impresionante era en esa época. Ella se va a un fin de semana con su esposo en un castillo, y le dicen, ¿saben qué? Como empezó a llover, no pudieron hacer el día de campo que ellos esperaban, y le dicen, bueno, como no podemos salir, lo que podemos hacer es, aquí esta es una fuente confiable de información, National Geographic, que es también una fuente confiable, nada más que hay muchos anuncios, y le decían, como no podemos salir, vamos a hacer un concurso, a ver quién escribe la historia más fantástica en este fin de semana, y ella ahí crea el monstruo de Frankenstein, ¿no? Pero anteriormente, meses atrás, ella tuvo un hijo, ¿no? Y ese hijo se le murió, pero por una tontería, porque ella estaba muy bien en su casa, pero se sabe, como su esposo era escritor, no ganaba bien, morían de hambre, constantemente se cambiaban del lugar del que rentaban, y en una de esas noches, me parece que fue su esposo a tomar una cantina, y ella sale a buscarlo, agarra a su bebé, lloviendo a cántaros, agarra, lo envuelve con un trapo y se lo lleva a la calle, y el bebé se enferma. Pasan los días y se agrava, pasan los días y ya no tiene para el doctor, pasan los días y el niño muere. Imagínense el cargo de conciencia de Mary Shelley cuando era una jovencita de menos de 20 años y se muere, creo que tenía 18 cuando se muere su hijo. Imagínense el cargo de conciencia, y muchos creen que por eso ella escribió este monstruo de Frankenstein, tratando de decir, bueno, va a haber un momento que la ciencia va a hacer algo por las personas que mueran y que nosotros los queremos tanto y nos van a revivir. Nos dice que aquí fue una escritora igual inglesa, Mary Shelley, es mejor conocida por su novela de terror Frankenstein el Prometeo moderno. Estaba casada con el poeta Percy Bysshe y por eso toma el apellido de Shelley. ¿Quién era Mary Shelley? La escritora Mary Shelley publicó su novela más famosa, Frankenstein, en 1818. Escribió varios, y aquí vemos por el año que pertenece al romanticismo. Escribió otros libros incluidos, y vemos cuáles escribió. Y es muy importante que vean cuál es el contexto del autor. Lean y lean y lean. Y aquí luego nos menciona cómo que su esposo era un poeta reconocido cuando se escribió la obra, y apareció Shelley, pensaron que era él, y hubo un momento que dijo Percy, ¿saben qué? Es que así le decía Percy Shelley, yo no escribí la obra, fue mi esposa la que escribió esta obra y no fui yo. Entonces Percy le da todos los créditos a su esposa, y es cuando empieza a crecer la magnitud del nombre de Mary Shelley, aunque en realidad ella, bueno, su padre y su madre de Mary Shelley estaban siempre rodeados de literatura. Su padre fue maestro, fue también escritor, su madre igual, aunque su madre no la conoció porque murió después del parto, pero siempre estuvo rodeada de literatura. Por eso ella era una gran escritora. Su contexto, ella reflejaba muy bien ese contexto en el que nació, ¿no? Porque reflejaba todo eso que ella aprendió de literatura, lo reflejaba muy bien. Cuando se casó con Percy, que también era escritor, por algo se casó con él, porque le encantaba su forma de expresar, ¿no? Y vamos leyendo que Mary Shelley, aquí nos dice que se mudaron a Italia. Años después quedó viuda. Shelley trabajó duro para mantenerse a sí misma y a su... Tuvo después otro hijo, me parece que tuvo 2 hijos más. Muere a los 53 años, muere muy joven, porque recuerden que en esa época no se vivía más allá. Y vayan leyendo 2 o 3 textos
en el contexto del autor, no le pongan el contexto del autor tal cual, porque recuerden que en ese momento cometemos plagio, ¿no? En ese momento ya estamos cometiendo plagio. Y cuando nos aparecen los cookies, pues nos dice que nosotros aceptamos esto y es porque nos van a salir anuncio tras anuncio tras anuncio, ¿no? Que eso es lo que principal que nos está diciendo. Ustedes aceptan los cookies es porque les va a salir anuncios, ¿no? Y de repente estamos leyendo y nos aparece un anuncio y nos quita la visión. Nos dice que Mary Shelley quedó embarazada de Percy en 1814, un hombre casado, ambos, sí, cierto, era casado, no me acordaba, ambos se fugaron junto con Clarence, la hermanastra de la adolescente de Mary, porque su papá se volvió a casar, pero la aventura, miren, es lo que les decía, que nos va a aparecer a cada rato y a cada rato cosas así. Los tres vivieron durante varios años juntos, ellos se casan, bueno, lean para que comprendan el contexto de la autora. Y ahora sí, después de investigar el contexto del autor, ya podemos contestar nuestra actividad integradora número 3, que nos dice que vamos a realizar una presentación por medio de imágenes y frases para realizar un análisis de esta obra literaria. ¿Y qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a leer la sinopsis de este texto que va a aparecer en nuestra actividad integradora número 3. Nos va a decir, lee la sinopsis, después de leer esta sinopsis, lee el capítulo 4 y 5 correspondientes al volumen 1 de Frankenstein, no van a leer el 2, nada más el 4 y 5 del volumen 1, o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Anoten en una hoja, en un cuaderno, lo que tengan a la mano, las emociones, sentimientos y pensamientos que les trajo esta novela de Mary Shelley. Todos los sentimientos que vieron en estos dos capítulos, anótenlos. Después van a leer La debutante de Leonora Carrington y van a hacer exactamente lo mismo, van a anotar las emociones, sentimientos y pensamientos que sintieron al leer la novela de el cuento de Leonora Carrington, La debutante, y está bien chiquitito, pero súper interesante. Aquí se refleja muy bien lo que le pasó a la autora cuando era joven, ¿no? Y cuando dice que empieza el cuento cuando dice que no va a un zoológico de la Ciudad de México y le dice a la hiena, ¿sabes que yo no tengo amigos? La única amiga que tengo eres tú y yo no sé cómo salir de este problema que tengo, porque fíjate que mi mamá me quiere hacer una fiesta de gala para presentarme ante la sociedad y yo no quiero, no me gusta la fiesta, no me gusta la sociedad, pura gente hipócrita, pura gente tonta que nace. Y entonces le dice a la hiena, no te preocupes, la hiena le habla, recuerden que estamos en el surrealismo. El surrealismo, recuerden que esa característica principal, que todo lo que viene en nuestra psicología, nuestro inconsciente, se ve reflejado en la realidad consciente a través de estos textos literarios, ¿no? Y aquí es donde aparece el surrealismo. Una hiena no habla, ¿no? Esto nos habla de ese surrealismo que no podría pasar, ¿no? Que nada más ocurre en nuestros sueños, es decir, es onírico. Y aparece la hiena y le dice, no te preocupes, yo voy a la fiesta, pero el único problema que tenemos es, ¿cómo me vas a sacar de aquí? No te preocupes, le dice el personaje, yo te voy a sacar de aquí. Se la lleva a su casa, la disfraza, la entrena, la viste así como la pintura que nos muestra Leonora Carrington, donde aparece una hiena vestida de alta sociedad, y cuando entra ella y hace el debut en esta fiesta de presentación ante la sociedad, nadie reconoce a Leonora, bueno, a la protagonista de este cuento, nadie la reconoce y era una hiena ya entrenada para comer con cubiertos, hablar adecuadamente y ser como, bueno, y no les cuento de lo que sigue porque de ese solamente es el inicio, ¿no? Pero ustedes lean, está muy interesante este cuento, a mí me agradó muchísimo, ¿no? Y van a abrir una presentación en PowerPoint y van a hacer 11 diapositivas, solo 11, no hagan más, no hagan menos porque nos está pidiendo 11 diapositivas. En la primera diapositiva van a colocar su nombre, es decir, van a poner su portada con sus datos académicos, en la segunda van a poner como título, y todo lo que esté de negro es lo que van a poner como título, nada más cópienlo y péguenlo, van a poner primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, van a retomar lo que escribieron, ¿se acuerdan de los sentimientos, emociones y pensamientos que les produjo esa obra? Y aquí lo van a plasmar con imágenes y con una descripción de no menos de 50 palabras, no más, perdón, de 50 palabras, y esto es lo que van a decir, bueno, a mí me produjo miedo, terror, angustia, tristeza, todo lo que les haya producido, lo van a buscar una imagen y lo van a describir en menos de 50 palabras. Y después en la tercera diapositiva van a
contestar esas preguntas que habla del contexto del autor. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea de esa época? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Aquí tiene mucho que ver la comprensión del contexto de nuestra autora. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué escribió Mary Shelley? ¿Por qué ustedes creen que escribió Mary Shelley? Frankenstein, ¿por qué creen que escribió esta novela, ¿no? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva. Pueden hacerlo a través de un audio o un texto de no más de 50 palabras. ¿Y cómo lo pueden hacer a través de un audio? Recuerden que aquí me voy a insertar y si ustedes quieren grabar, se pueden ir aquí donde dice multimedia y aquí le dan clic aquí y ustedes le van a decir un audio de mi PC o van a grabar un audio. Si ustedes aparece, van a grabar un audio, en este momento le dan clic aquí y se empieza a grabar lo que ustedes están narrando del contexto del autor y en ese momento ya están haciendo su grabación y aquí aparece, ya nada más le dan clic y se reproduce nuevamente lo que grabaron. En ese momento ya hicieron la grabación. Si es que lo quieren hacer así o lo quieren escribir, cualquiera de las dos está muy, muy bien. Y en el cuarto nos dice, en la cuarta diapositiva deben de poner como título Frankenstein, una obra perteneciente, y ahí van a poner al movimiento literario que pertenece a Frankenstein, van a identificar a qué movimiento literario corresponde la obra y van a seleccionar dos frases del texto de Frankenstein o el moderno Prometeo, donde se vea la característica de romanticismo. Recuerden que la característica principal del romanticismo son los sentimientos y emociones que expresa el autor o el personaje. Cuando vean ustedes una expresión que se opone al neoclasicismo, recuerden que era una oposición al neoclasicismo donde la razón era lo primordial, nada de sentimientos e emociones, todo era literal, todo era nada de trabajo, progreso y revolución industrial, no era otra cosa más que trabajo, y en el romanticismo se da esa expresión del ser humano, donde dice lo más importante es que yo sea feliz y voy a expresar mis sentimientos y emociones, y aquí lo vemos en Frankenstein, van a buscar dos frases donde vean expresado estos sentimientos y emociones de cualquiera de los personajes. En la quinta diapositiva van a escribir Frankenstein y el sentido de la vida, y con base en lo que leímos en estos capítulos van a responder cuál es el sentido de la vida de Víctor Frankenstein. Recuerden que Víctor Frankenstein es el doctor, no el monstruo. Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Recuerden que vimos un recurso donde decía, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo en este planeta? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y a ustedes van a responder según lo que hayan leído, cuál es el sentido de la vida del doctor Víctor Frankenstein. Una vez que hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes y van a realizar una pequeña explicación de no más de 50 palabras. Siempre debe de ser de no más, tengan mucho cuidado con la extensión. En la sexta diapositiva, ahora sí, ya nos vamos a nuestro segundo texto literario, que es La debutante de Leonora Carrington, y aquí vamos a retomar otra vez los sentimientos, las emociones y pensamientos que nos transmitió este texto literario al momento de que nosotros lo leímos, y lo vamos a acompañar con imágenes y con una explicación de no más de 50 palabras. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con Frankenstein y de Mary Shelley. En la diapositiva número 7 le vamos a poner como título Leonora Carrington y su contexto, y vamos a responder exactamente las mismas preguntas, pero ahora desde el contexto de Leonora. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Y ustedes van a buscar cuándo y dónde fue escrita la obra. ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en particular, porque fue donde ella vivió en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Ya tenemos un montón, pero ustedes sigan leyendo, para conocer más del contexto del autor. Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis y represéntalos en una diapositiva, es decir, pueden ustedes hacer imágenes, y recuerden que lo pueden escribir en no más de 50 palabras o grabarlo en un audio. Si van a decirlo en más de 50 palabras, grábenlo en un audio. En la número 8 nos dice, La debutante, una obra perteneciente al movimiento literario, y ponen el movimiento literario que pertenece, y si nada más quieren poner la corriente literaria también está bien. Identifica el movimiento literario correspondiente a la obra y selecciona un máximo de dos frases que representen las características de dicho movimiento. Es decir, van a hacer exactamente lo mismo, van a buscar dos frases que representen a este movimiento literario, donde veamos ese surrealismo, donde una hiena habla, donde una mujer habla con una hiena, donde una hiena va a una fiesta y se involucra con toda la sociedad. Eso no pasa más que en el surrealismo, ¿no? Eso es lo que van a identificar y van a poner esas dos frases tal cual aquí. Y nos dice en la diapositiva número 8, nos dice que la debutante, y van a poner ese
sea corriente literaria o movimiento literario, cualquiera de las dos está muy bien. En la diapositiva número 9 van a escribir la debutante y el sentido de la vida. Van a responder cuál es el sentido de la vida de la protagonista. ¿Por qué le pone la protagonista? Porque jamás menciona el nombre de la protagonista, nada más ella habla en primera persona, es un narrador protagónico, cuenta lo que le está viviendo. En cambio, la de Mary Shelley cuenta lo que él está viviendo Frankenstein, ¿no? Y aparecen varios tipos de narradores. Aparece un narrador omnisciente, aparece un narrador protagónico, un testigo y va cambiando, ¿no? Y aquí solamente aparece el protagónico y jamás dice su nombre, como en la novela, ¿no? En la número 10 van a escribir la ficción y los mundos posibles, y aquí van a hacer un contraste de las dos obras. Ya escribieron las dos, y aquí van a hacer un contraste. Ambas obras tienen elementos ficticios, ya vimos que es ficticio, no es ciencia ficción. Recuerden que la ciencia ficción, como les mencionaba, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí la ciencia ficción no tiene nada que ver con lo ficticio, son cosas muy diferentes. Les decía que la ficción son como hadas, monstruos, seres que nacen en la imaginación del autor. En cambio, la ciencia ficción tiene que ver con la tecnología, con la ciencia, con planetas, seres que vienen de otros planetas, de otras galaxias. Son cosas muy diferentes la ciencia ficción y lo ficticio, así hay que separarlo muy bien. Y aquí nos dice que ambas obras tienen elementos ficticios. Pues sí, un hombre no puede crear un ser humano a partir de pedazos de otro hombre, ni no se puede hablar con animales tal cual. Bueno, podemos nosotros hablar literalmente, pero no nos van a responder, mucho menos se van a involucrar en la sociedad, ¿no? Y plantea mundos posibles. Estos autores en su mente plantean de ese mundo paralelo que nos hablaba el recurso, ¿no? Un mundo alternativo al que nosotros estamos viviendo, ¿no? De esta realidad. Aquí vamos a identificarlos y representarlo con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Pueden usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra, y acompañar tu diapositiva con una breve reflexión de no más de 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Recuerden consultar el manual de citas y referencias bibliográficas, porque ustedes en la última diapositiva van a poner la fuente de información consultada. Si buscaron una fuente de internet, lo primero que tienen que hacer es colocar el nombre de la página, que es en este caso en el National Geographic, después la fecha de publicación de la página. Por lo regular viene hasta abajo la fecha de publicación, y en las políticas, bueno, aquí le van buscando, si no aparece, me parece que aparecen en políticas, y buscan cuándo fue la fecha de publicación, o aparece al inicio, no fue publicado en tal mes, y nos dice, ¿no? Pero hay que buscar, aquí dice, el 30 de agosto del 2020 salió esta publicación de Mary Shelley, fecha de publicación, después la URL es esta, le vamos a copiar, esta es la URL, y después vamos a poner la fecha de consulta, que fue el día de hoy, 19 de octubre del 2020. Estos 4 datos tienen que llevar su fuente de información, y si lo hacen de una revista o de un libro, pues ya es diferente, ¿no? No van a colocar la URL, sino la edición, la editorial y otros elementos que vienen en nuestro manual, que más al rato les comparto qué es lo que debe de tener nuestras citas bibliográficas. Y estas serían las 11 diapositivas de nuestra actividad integradora número 1. Dice que decoremos nuestra presentación como nosotros queramos, que le pongamos el fondo que nos guste más, que elijamos un tema, lo que ustedes quieran. La creatividad es inmensa. Recuerden guardarlo con la nomenclatura solicitada, y dice que cuando lo tengamos listo lo subamos a la nube, y desde la nube compartamos el enlace, pero nos va a aparecer en nuestra actividad una línea que va a decir textos en línea, y aquí le vamos a dar clic, y desde aquí vamos a compartir el enlace. Si ustedes no les aparecen textos en línea, quiere decir que su computadora no está actualizada, no la han actualizado, y van a tener que subir su texto a la nube, pero no les va a aparecer textos en línea. Lo que pueden hacer es abrir una diapositiva y pegar el enlace de ese enlace de Drive o de cualquier nube que vayan a utilizar. Lo pueden hacer así, o pueden pegar en un texto por ejemplo en Word, pueden pegar ahí el enlace, si no les llega a aparecer esto. Pero no vayan a subir las diapositivas tal cual, porque nos está pidiendo que ustedes compartan en la nube, que hagan uso de la tecnología que han adquirido, todo este conocimiento que han adquirido en módulos pasados, y que compartan el enlace de la nube donde ustedes hayan realizado su presentación. Recuerden no subirlo, nada más compartan el enlace. Si no les llega a aparecer este texto en línea,
Recuerden poner su texto en su URL, en una diapositiva o en un procesador de texto, lo suben normal y yo desde ahí abro el enlace. Y bueno, recuerden revisar nuestras rúbricas de evaluación, siempre irnos al lado del experto, donde nos da indicaciones de lo que tenemos que nosotros entregar. Aquí en el criterio cognitivo nos dice que hacemos una presentación con una portada con nuestros datos académicos, una o varias imágenes que representen las emociones, sentimientos y pensamientos respecto a la lectura que realizamos sobre los textos literarios, escribir o inserta un audio en el que expresa sobre el contexto de cada una de las obras y sus autores, incluye el tiempo y lugar en que fue escrito, o sea, las preguntas, ¿no?, que vienen ahí. El movimiento literario al que pertenece cada obra y máximo 2 frases de ellas que representan las características del movimiento literario. Recuerden que debe de ser de la obra, ¿eh? Incluye una o varias imágenes que ilustra las frases. Ilustra con una o varias imágenes y explica cuál es el sentido de la vida para los protagonistas de las obras. Las fuentes de consulta que utilizó para elaborar su actividad lo hace con estilo de manual de citas y referencias de prepa en línea u otro estilo similar, que puede ser el de APA. Si ustedes no ponen esto, que eso tiene mucha importancia, les baja inmediatamente, dice, las fuentes de consulta solo utiliza y elabora su actividad únicamente, hace un listado de los sitios de internet. Si ustedes nada más copian la URL, miren cuánto puntaje les va a quitar. Si íbamos de un puntaje, porque esta es la máxima, si íbamos un puntaje de 20, les va a bajar 14 décimas si ustedes no ponen, si nada más pegan, copian y pegan la URL. Así es que sí es muy importante que no siempre pongan los datos de las fuentes de información, no peguen solamente las URL porque les va a bajar mucho puntaje. En la aptitudinal dice que emplea eficientemente la tecnología, atiende la totalidad de las instrucciones, utiliza correctamente el espacio destinado, o sea, donde dice texto en línea, y en el comunicativo, en el criterio comunicativo nos dice que organiza la información de manera clara y coherente, es decir, que se vea perfectamente bien, atiende las normas de comunicación, es decir, las de etiqueta y no contiene errores de ortografía. Si contienen un error de ortografía ya les baja 2 décimas y así sucesivamente, ¿no? En el pensamiento crítico, que es su aprendizaje esperado, dice que ustedes llegaron a reflexionar sobre la relación entre la ficción, no la ciencia ficción, la ficción y la realidad en las obras literarias y reconoce las diferencias entre estas, identifica los cuestionamientos sobre el sentido de la vida. Es muy importante el sentido de la vida, porque aquí nos lo está marcando, y reconoce en los textos, y los reconoce en los textos literarios, reconoce que los textos literarios son un producto en el que se expresa el contexto de una época, y en ese momento se va a ver, ¿no?, en sus diapositivas. Identifica las características de los movimientos literarios de las dos obras, en qué movimientos literarios estaban, y selecciona información de fuentes confiables. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, Wikipedia, ya les va bajando décimas de que llegan a 90, 80, 70 y 60, así que tengan mucho cuidado con seleccionar fuentes de información confiables como revistas confiables de internet, en este caso National Geographic o Algarabía, todo lo que ustedes noten, o si es una fuente como la de una escuela como la UNAM o cualquier universidad, también es una fuente confiable, pero si aparecen fuentes como Brandly, no es una fuente confiable, escriben, no van a copiar y pegar las actividades, no tiene sentido, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Y ahora sí nos vamos a nuestra actividad integradora número 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad, donde dice que vamos a ver ya nuestra literatura, pero ya de nuestro país, solamente nos vamos a centrar en nuestro país y no en el extranjero, como lo vimos en la actividad integradora número 3. La literatura forma parte de la cultura en un momento histórico y una sociedad determinada, como lo hemos visto. Para ello vamos a recuperar aprendizajes de módulos pasados y vamos a ver las características de la sociedad contemporánea. Nos dice que México ha habitado muchas culturas con diversas costumbres, lenguas y tradiciones, y estas culturas producen literatura. Para ello vamos a ver los recursos de literatura en México, literatura y sociedad. La búsqueda de una convivencia más equitativa entre las diferencias culturales ha generado conceptos que ayudan al análisis teórico de fenómenos y textos relacionados con el tema. Y ustedes van a analizar un glosario para que les quede más claro esos conceptos. También nos menciona que la literatura mexicana es tan variada como su pueblo. En esa actividad integradora vamos a reflexionar sobre cómo la literatura contribuye a valorar y preservar la dicha riqueza. Y aquí ya nos está afirmando, nos dice que la literatura preserva la riqueza cultural y ya nos está dando la respuesta a nuestra actividad integradora número 4, donde nos hace una pregunta y nos dice, ¿la literatura conserva la cultura y la riqueza cultural de un pueblo? Pues ya nos lo dijo ahí, ¿no? Y vamos a ver nuestro primer recurso, que lo vieron, me parece que en el módulo pasado, que se llama Características de una sociedad. Nos dice que los textos literarios
van a reflejar la sociedad en el que está inmersa esa literatura. Nos va a decir cómo son tratados los hombres, cómo son tratados las mujeres, qué rol tiene cada uno de ellos y se va a ver expresados en esa literatura indígena, los hábitos de estas comunidades, el lenguaje, su forma de hablar, cómo exponen esos pensamientos a través de este lenguaje, también la forma de organización social, cómo se expresan en diálogos, cómo esta sociedad está relacionada entre ellos, los rasgos culturales, las costumbres, las tradiciones, la forma de vestimenta, la música, todo lo que venga que tener con nuestro rastro cultural, sus creencias religiosas, tradiciones y tipos de ceremonias que se hacen. También vamos a ver cómo se ve plasmada la economía en estos textos literarios de nuestras culturas indígenas, ¿no? El siguiente recurso, que se llama literatura en México, nos señala que la literatura de México, o que está aquí, se divide en 4 momentos muy bien señalados. Una, antes de la llegada de los españoles, que se llama indígena o prehispánica. Aquí es donde aparecen mucho los mitos, donde viene la explicación de la creación del ser humano, del planeta, de los bosques, de los animales, de toda la creación, y nos los marca muy bien. Algunas leyendas de cómo surge el volcán del Popocatépetl, y todas esas literatura que nos ayuda a comprender cómo era la cultura anterior, y esta sería nuestra primera etapa. Nuestra segunda etapa es cuando llega la conquista española, y esa forma de pensar cambia completamente, y nosotros lo vemos ya en Sor Juana. No habla de mitos y leyendas, sino habla de dioses como Quetzalcóatl. Ya va más marcada a otro tipo, a otra tendencia extranjera, en este caso europea, con una religión muy diferente, con una forma de pensar muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados, y aquí lo vemos reflejado muy bien en Sor Juana Inés. Otra de las siguientes etapas se da en la independencia, en el romanticismo en especial, donde se crea ese sentido patriótico de libertad, es decir, esta es nuestra tierra y nosotros trabajamos esta tierra, y nosotros, como la trabajamos, la vamos a gobernar, ¿no? Y surge una nueva literatura donde esa literatura expresa este sentimiento patriótico, ese de ser mexicanos, y de esa cultura nueva que nace entre el misticismo de los españoles y la cultura indígena de nuestros antepasados, para crear esta nueva forma de pensamiento, ¿no? Posteriormente surge la nueva literatura que se da en la Revolución Mexicana, donde dice, bueno, ¿de qué sirvió la independencia? ¿De qué sirvió liberarnos? Sí, estamos bajo el yugo de los caciques, de los empresarios que lo tienen todo, de los terratenientes, y nosotros no hay paz, no hay libertad, no hay nada, ¿no? Y surge una nueva literatura donde expresa este sometimiento de la clase trabajadora, de la clase obrera, de la clase indígena, que no tenían más que trabajar para no vivir, para sobrevivir. Y eso lo vemos plasmado en estas 4 etapas de nuestra literatura, y en estas 4 etapas se ve muy bien reflejada el contexto socioeconómico en el que se vivía, y cultural que se vivía en cada época de la literatura, y que nosotros lo vamos a ver en estas siguientes semanas, que vamos a estar analizando nuestra literatura de nuestro país. Nos dice el siguiente, en este mismo recurso, que la literatura mexicana se divide entre la literatura popular, como nosotros conocemos, que es lo que está de moda en ese momento y están 3 generaciones atrás, y también la tradicional folclórica, como los mariachis, como las coplas, como las canciones de niños, la de San Miguel, las bombas yucatecas, los sones que nosotros nos caracteriza, toda esa lírica mexicana plasma la cultura. Y recuerden que, como les decía, los textos no solamente son textos escritos en prosa o en poemas o en diálogos, también la música es literatura, son textos, y tiene que ver con la lírica. Está hablando de poesía, pero con música, y aquí se refleja mucho las costumbres, la cultura de nuestra población. Por eso es muy importante analizar la lírica mexicana, porque refleja esas costumbres y cultura de un pueblo indígena en especial, ¿no? Y es por ello que lo vamos a ver en nuestra actividad integradora número 4. Y nos dice en este recurso, que se llama literatura en lenguas indígenas, que existen 3 tipos de literatura indígena. Estos 3 tipos nos lo señala aquí como la literatura indianista, donde es escrita por autores que no son indígenas, con el fin de dar a conocer esta cultura. Y uno de ellos lo
la ubicamos muy bien, que es Sor Juana Inés de la Cruz, donde nos sabe sus textos sobre los indígenas, sobre la cultura indígena, pero ella no es indígena, es mestiza. Bueno, ya nace aquí, es descendiente de españoles, pero ya nace aquí, no es mestiza, perdón. Ella ya nace aquí, ya no es considerada ya una española, pero ella narra muy bien lo que están viviendo otras personas que viven cerca de su pueblo, que es en Nepantla, en el Estado de México, y ve muy bien todo lo que ellos viven, y ella lo empieza a narrar en esta poesía, en estas obras de teatro que hace mucho, y lo plasma muy bien la forma de vida. Y esa es una forma de literatura indianista. Otra forma de literatura indígena es la literatura indigenista, donde el autor tampoco es indígena, pero intenta desde su perspectiva adentrarse al pensamiento indígena para mostrar su cultura. Y aquí vemos, por ejemplo, los cuentos de canasta mexicana, que no recuerdo el autor, y él, que es un extranjero, viene a México y dice que esta cultura es hermosa y bella, y plasma a través de unos cuentos cómo vive estos pueblos indígenas, y empieza a narrar en uno de sus cuentos que me llama mucho la atención, es cómo narra, y llegan unos extranjeros de Estados Unidos en especial, y dicen, vamos a llevar estos recuerditos de aquí que venimos a Oaxaca, nos los vamos a llevar, son unas canastitas, y nos las llevamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, para que llevarles un recuerdo, ¿no? Un souvenir. Pero dice su esposa, no, mejor vamos a ponerles chocolates y les vamos a vender, a nosotros nos cuestan centavos, 1 o 2 centavos, pesos mexicanos, ¿no? En ese entonces, y las vamos a vender a $2, imagínate cuánta va a ser nuestra ganancia. Sí, ya empezaban a hacer cuentas y cuentas, ya se venían grandes empresarios, y cuando llegan y les dicen, ¿saben qué? A las personas que le habían comprado, les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos miles y miles de canastitas de esas, porque las vamos a vender, y te vas a hacer rico y millonario con eso. Y dice el señor, bueno, déjame ver, si una canasta me cuesta 2 centavos y tú quieres que te las dé más baratas porque te voy a comprar más, no, pues no me salen las cuentas, le dice el señor, ¿cómo no te van a salir las cuentas? Te voy a comprar miles y te va a salir mucho más la producción, ya no vas a trabajar para nadie sino para mí, y ya está asegurada tu venta. No, le dice el señor, ¿sabes qué? Yo no quiero esto porque, mira, yo siembro la palma la dejo secar, pasa tiempo, después de que la dejo secar, le doy un tratamiento, después de ese tratamiento, le pongo amor y cariño y le empiezo a tejer mis hijos, mi esposa y yo las tejemos con amor y cariño, y eso para hacer 10 canastas me lleva todo este tiempo, yo no puedo hacer tantas canastas, no seas tonto, pues vea con tus vecinos y platícales y vamos a hacer, no, porque el amor y cariño que hay en nosotros es muy diferente a la producción masiva, y nosotros no todas las canastas son iguales, todas tienen cositas diferentes que las caracterizan, y le empieza a envolver, y el pobre señor que viene, el gran empresario extranjero, se desilusiona al ver que no puede hacer ese gran negocio que él quiere, ¿no? Porque la persona que vive en este pueblo de Oaxaca dice que no acepta, porque él ama su trabajo y no va a hacerlo de manera a destajo, y no le va a poner amor a su trabajo, ¿no? Y aquí nos habla mucho de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, de esa época, de ese pueblo en especial, y esta literatura se le llama indigenista. Y por último tenemos la literatura indígena, donde aquí los propios indígenas escriben sus textos, como es el caso de Emilio Hebreu, donde nos narra una versión del Popol Vuh ya traducida, donde ellos mismos ven y plasman lo que están viviendo, donde como los textos de Nezahualcóyotl, donde desde sus poemas nos narra lo que él vive. Después de que Nezahualcóyotl es un gran guerrero que combate, mata pueblos y conquista, y es un gran guerrero, nadie creía que es un ser humano con una sensibilidad impresionante, donde se para y empieza a hacerle poemas a la naturaleza, al amor, a la mujer, a los héroes y a todo lo que ve, y es uno de los más grandes poetas, no solamente considerado en México, ¿no? Sino a nivel mundial, por ese sentimiento y esa expresión que él hace de sus poemas. Y de hecho vamos a ver uno de ellos en nuestra actividad integradora número 2. Y en este mismo, ¿sí es este mismo recurso? Sí, en este mismo recurso vamos a ver los antecedentes de la literatura indígena, donde lo vemos exactamente lo mismo, donde existe una época prehispánica, en la época de la conquista, se refleja muy bien cómo vivían
vivían cada una de estas culturas indígenas, en la época de la colonia, en el romanticismo, es en la época de la independencia, donde ellos ya no quieren vivir bajo el yugo de la colonia española, de la Revolución Mexicana, cómo estaban sometidos, y todas estas novelas, todos esos cuentos se ven muy bien reflejados, y del socialismo, qué pasa después de la revolución, qué sucede con estos pueblos indígenas, cómo es que viven, ¿no? Y en esta literatura se narra toda esta historia. No necesitamos leer textos de historia, no necesitamos ver documentales de historia, solamente leer esos textos literarios y nos vamos a dar cuenta de cómo era la forma de pensar, su forma de vida, su cultura, sus tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Y nos dice que actualmente exponen sus creencias, tradiciones, costumbres y pensamientos, primero a su etnia y después a otras culturas. Pues sí, todas las culturas siempre van a decir mi cultura es la mejor, y hacen fiestas y ponen papel picado por todos lados, y todos queremos ir cuando hay un evento muy importante, por ejemplo, que se acerca el Día de Muertos. No, yo voy a ir como cuando empiezan a narrar las historias de Mictlán, no, yo quiero ir, no sé, a Tepozotlán, yo voy a ir a Veracruz, yo voy a ir a ciertos lugares donde se pone hermosa en esas tradiciones, ¿no? Y cada quien va a decir la mía es la mejor. Pues sí, porque todos estamos orgullosos de nuestras raíces. Y ahora sí vamos a hacer nuestra actividad integradora número 4, se llama Literatura y Pluriculturalidad. El propósito es analizar la importancia de la literatura de nuestra lengua indígena y las manifestaciones de la lírica mexicana, es decir, de la música que nosotros tenemos a regar. Recuerden que dependiendo de nuestra cultura, nosotros tenemos una música tradicional, por ejemplo, en Veracruz tienen, se me fue su nombre de la música tradicional de Veracruz, sus bailables en especial, en Oaxaca, en el norte igual, y cada una de las culturas va a reflejar esta lírica, ¿no? Vamos a hacer nuestra actividad integradora, la van a descargar, y nuestra actividad integradora la descargan y la abren, obviamente recuerden darle los permisos necesarios para que la puedan editar, y van a contestar una serie de preguntas que son 10 en total. En la primera nos va a decir, escucha el poema de Nezahualcóyotl, le dan clic aquí, lo escuchan, van a escuchar el poema precisamente de que les hablaba, y van a contestar estas 3 preguntas. ¿Habías escuchado esta poesía antes en lengua indígena? Van a escribir sí o no, y en qué lengua. Sí, en el caso de que sí la van a escribir en qué lengua, si no ya no la van a responder. En el inciso B, ¿qué te hizo sentir? Van a decir, bueno, me hizo transportarme a cierto lugar, lo que ustedes hayan sentido, ¿no? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más, en la lengua indígena o en nuestra lengua española? Después, en actividad número 2 nos dice, busca en internet un fragmento literario que se haya escrito a partir de 1900, es decir, en pleno siglo XX, en una lengua indígena, con su traducción en español, y esa traducción ustedes la van a grabar en un audio, en un fragmento, la van a subir al Drive y van a pegar aquí el enlace de la nube. Recuerden revisar que abra. ¿Cómo pueden revisar que abra? Bueno, abren una pestaña en incógnito y en ese momento pegan la URL aquí, y si abre, quiere decir que llene los permisos necesarios para que pueda ser escuchada. Tengan precaución con eso, porque muchas veces no le dan los permisos necesarios. ¿Cómo sé cuando le doy un permiso necesario? Bueno, abro nuevamente mi Drive y veo y le pongo aquí, por ejemplo, no tengo un audio, ¿no? Lo primero que aparezca les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y aquí le voy a poner obtener enlace, añadir un espacio, compartir. Y aquí donde dice compartir, aquí es donde yo le voy a dar los permisos necesarios, y bueno, aquí donde dice, aquí está restringido, aquí es donde yo le voy a dar el permiso necesario y le voy a decir, cualquier persona con ese enlace lo puede tener y listo, ¿no? Y ya le di los permisos necesarios para que pueda compartirlo con todos ustedes. Y aquí pegan el enlace. En la número 5 nos dice, reflexione y comente de forma breve, de no máximo 5 líneas, ¿por qué elegiste ese texto o fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones, impresiones te transmitió? Y posteriormente en la número 6 nos dice, van a leer este artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Es como una página, y van a escribir en no más de 5 líneas la respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Van a justificar
justificar por qué sí o por qué no. Recuerden que la guía ya nos dio la respuesta, pero ustedes van a justificarlo. Sí, porque nos ayuda, no, porque no me transmiten lo que ustedes crean, ¿eh? En la número 7 van a buscar en internet alguna muestra lírica mexicana que les guste, un corrido, una copla, un son, una bomba, yucateca, chilena, lo que ustedes quieran, de su preferencia, del estado en el que ustedes nacieron o que ustedes les gustaría visitar, ¿no? Y compartan el enlace en este recuadro. Aquí nada más van a compartir el enlace, ya sea de YouTube, de una página en internet, de lo que ustedes quieran, ¿no? En el número 8 van a responder sobre esta reflexión. Reflexiona y comenta de forma breve, igual no máximo de 5 líneas, por qué eligieron esta muestra de la lírica y qué representa para nosotros como mexicanos. Número 9, México es una nación pluricultural, es decir, tiene muchas culturas, no estamos solamente con una, sino muchísimas, es decir, está conformado por personas con raíces en diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, español, mestizos, asiáticos, etcétera. ¿Crees que la lírica mexicana refleje dicha pluriculturalidad? Justifica la respuesta en no máximo de 5 líneas. Y por último, con base en todo lo que hemos hecho previamente, vamos a responder ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferencias culturales? Y vamos a justificar nuestra respuesta. Aquí lo más importante es justificarlo. Y recuerden que nosotros tenemos que irnos a nuestra rúbrica de evaluación y ponernos en nuestro lado de experto, y cuando ya estemos de ese lado y respondamos a todas las preguntas sin ningún error y guardado como nos están pidiendo, lo mandemos, no lo hagan antes, porque si no verifican este lado de experto van a ir teniendo menos calificación. Yo les doy un tip. Pongan su texto. Hay una página en internet que me gusta mucho que se llama, no me recuerdo que se llama Corrector Ortográfico Online, creo que se llama. Y aquí pega su texto, y sí es acá, aquí pega su texto y aquí le señala, por ejemplo, yo pego mi texto, ¿no? Y aquí lo pego, y aquí le señala todos los errores ortográficos que llegue a tener, ¿no? Y pego mi texto y dice enviar, aquí pego mi texto y va haciendo el proceso, va analizando qué errores ortográficos tiene. Y yo cuando me los aquí tienes este error, y aquí mismo lo pueden ir corrigiendo, ya nada más lo cortan y lo pegan, pero vayan haciendo reflexión sobre la lengua, en qué se han equivocado, cuáles han sido sus errores, para que vayan perfeccionando la sintaxis, la redacción, la ortografía, que eso es lo más importante, ¿no? Al momento de escribir, van reflexionando sobre nuestra lengua. Recuerden participar en el foro Aprendiendo. Esta vez van a participar. La semana pasada escribían por qué les gustaron los textos literarios o si no les gustaron, ¿no? Esta vez vamos a participar escribiendo los mitos, las leyendas que hay en nuestra comunidad, en donde nosotros vivamos, que si ustedes hablan una lengua indígena, o si sus padres, sus hermanos, un abuelo hablan una lengua indígena, ¿cuál? ¿Por qué no la hablan ustedes? Todo lo que nos quieran compartir de sus costumbres y tradiciones. Por ejemplo, no recuerdo si era Jessica, no, Itzel, no recuerdo si Itzel nos compartió. Ella es del estado de Toluca, es del estado de México, perdón. Y ella vive no sé si vive en Toluca, pero ella del estado de México nos compartió un lugar donde a ella le gusta mucho, que es el Nevado de Toluca, y nos pone a cuántos metros está sobre el nivel del mar. Y yo ya lo he visitado 2 veces y está hermosísimo, sobre todo en la temporada de invierno, donde se ve todo blanco, y es impresionante la subida, porque ya cuando estamos a la mitad, ya te falta el aire y ya no puedes dar un paso más y dices, tengo que lograr, y aparte ver esa belleza de bosque y ver la nieve, cómo está en la punta, en el cráter, y bajar hasta el cráter en los lagos que están ahí, es hermosísimo. Y ustedes también compartan esa parte donde ustedes viven, ese lugar que les gusta mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el centro histórico yo vivo en la Ciudad de México, a mí me gusta mucho el centro histórico y me encanta ir a cada rato y visitar museos, meterme adentro de las estatuas, que casi nadie sabe que hay adentro de las estatuas, se pueden meter, adentro de los monumentos se pueden meter. Hay momias aquí en la Ciudad de México, casi nadie sabe que existen momias aquí en la Ciudad de México, en un ex convento en particular, las leyendas. Es que ustedes igual compartan todo lo que hay en su comunidad, todo lo que les haga sentirse orgullosos de esa comunidad, y si hablan una lengua indígena también compártanla. Y no se les olvide responder, aunque no tienen calificación. Recuerden que es para para que ustedes vayan acumulando su participación individual en la plataforma. Respondan la actividad formativa número 3 y 4 e ir igual a la sesión de su tutora, que creo que es mañana o el miércoles, no recuerdo cuándo nos dijo que nos las iba a compartir. Y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, que quieran expresar, algo que quieran mandar dudas, jóvenes. Alison, Blanca, Diana, pueden abrir el micrófono, ningún problema. Luis,
Miriam, Mariana, Jessica, Yasmín, dudas que lleguen a tener. Hola, buenas noches. Buenas noches. La diapositiva número 2 se agrega a los sentimientos de las. No, en la diapositiva número 2 nada más se va a agregar los sentimientos, las emociones y pensamientos de Frankenstein, de Mary Shelley. Y me parece que en la 6 se hace lo mismo, pero es en la debutante. No, cada diapositiva tiene una característica en especial. En este caso, la de donde está un poquito más abajo, y nos dice que dejen cierro aquí porque si no, no me marca y me menciona, déjenme subo otra vez. Cada diapositiva tiene un tema en especial, de hecho tiene un título en especial, nada más en la número 2 se va a poner los sentimientos, emociones, solamente de Frankenstein, y en la número, me parece que es en la número 6 van a hacer lo mismo, pero ahora con la debutante de Leonora Carrington. Se va a dividir las diapositivas, la mitad es para Frankenstein de Mary Shelley y la siguiente mitad es para Leonora Carrington con la debutante. Y no sé si tengan alguna otra dudas que tengan jóvenes, dudas, parece que ya no hay dudas. Si quieren pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema, si lo quieren abrir o señalar desde aquí si quieren participar o hacer uno muy bien, no hay ninguna duda, Diana, perfecto, ninguna, muy bien, Miriam. Entendí bien las instrucciones, me pareció bien explicado para entregar nuestra actividad integradora. Sí, recuerden de revisar un poquito antes del domingo porque de repente la plataforma se satura y ya no hay poder humano para abrirla, aunque yo sí les doy extensión, ¿no? Pues digo, si ya son las 12:05 y no la pudieron subir, pues digo, yo no tengo mayor problema. Hay facilitadores que sí dicen, no, ya se cerró 11:55 y yo no la voy a abrir, ¿no? Pero sí tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, Jessica, ninguna, Luis, ninguna. Muy bien, chicos, bueno, pues nos estamos viendo y que como verán la grabé para compartirla después a sus compañeros, que inmediatamente no la puedo subir porque de repente la quiero subir y cuando la quiero subir me dicen, no, todavía se está descargando, entonces tarda como unas 4 o 5 horas en descargarse bien, pero ustedes terminando les va a llegar a su correo electrónico, les va a llegar la grabación de esta videollamada. Y buenas noches a todos, chicos, y bueno, pues les deseo mucho éxito en esta actividad y no solamente en esta, sino en todo lo que emprendamos. Y en ese momento detengo la grabación y ya saben, cualquier